Va a ser la pública, no lo sé. No sé quién tiene que venir. Tiene que venir. Pero nosotros somos maneros de la Cada quien tiene que venir. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Responde? ¿Un colonoscopio? Ahí, tiene un colonoscopio, ahí. Lleva una vía central y una arterial. La chica estaba bien, estaba despierta en soporte y se ha puesto fatal. Hay que retirar un poquito el tubo a la marca 22. Dale, por favor. Pincho. Saturación, pulsosímetro, ¿dónde lo tenemos? Está saturando 83. Está fría. Está... Tensión arterial. Tiene buenos pulsos radiales. Tiene buenos pulsos. Bien, entonces tiene un problema de saturación. El nivel de conciencia no me habéis dicho cómo está. ¿Cómo estás? ¿Tienes algo de dolor? Ahora ya no. Ahora no está. Bien, satura 84. Tenemos un pico puesto que tiene un índice cardíaco, bueno, en el límite. Los parámetros de precarga GLI 708 está bien. Variación del volumen sistólico. Lo tenemos por ahí. Vale, entonces tenemos esta hipotensa y lo que, bueno, tiene una subclavia ahí, pero en la auscultación tiene ingurgitación yugular, ¿me podéis decir? ¿Se podría ver esto? Sí. ¿Tiene ingurgitación yugular? Doctor, ¿y si traemos la ecocardio y la hacemos una ecocardio? Pues estaría bien, sí. Para ver ahí cómo funciona el corazón. Podemos hacer una eco torácica y una eco cardíaca. Mira. ¿Veis o no? Bueno, lo que se ve es que el ventrículo derecho está bastante dilatado. Está muy dilatado. Con lo cual, bueno, tenemos una paciente hipotensa, hipoxémica. Doctor. ¿Me lo puedo contar? Dilatado. Se ha parado. RCP, adrenalina. Adrenalina. Un miligramo. Adrenalina, un miligramo. Tiene todas las pintas de ser un tromboembolismo pulmonar. Por lo cual, pues sí. Espera un poquito, puede haber más causas de dilatación. El eco torácico tiene neumotoras o no tiene. Es un eco torácico. Hay conocimiento de cocorácica. Bueno, la auscultación asumo que es simétrica. A mí me ha parecido que es simétrica. Es simétrica la auscultación. Sí, es simétrica la auscultación. Pues venga, entonces sí, venga. Vamos a poner el fibrimolítico. ¿Tiene riesgo hemorrágico en esta mujer? Dale, por favor. ¿Cómo tiene la coagulación? ¿Tiene bien la coagulación? ¿Es una mujer joven? En principio el embarazo. Coagulación y hemograma. Eso es la universidad, ¿no? ¿El ginecólogo, por favor? ¿Dónde está el ginecólogo? Llame al ginecólogo. Usted entra. Bueno, con esto también fragmentamos el trombo. Adrenalina le hemos puesto. Llevamos 1 miligramo solo. 1 miligramo de... ¿Cuántos minutos? ¿Cuánto llevamos? 2 minutos. Los tetra lo tenemos. ¿Puedo ponerle fibrimolítico a esta mujer? Bien, es una embarazada de 30 semanas que sospechamos un tromboembolismo pulmonar agudo. Sospechamos tromboembolismo pulmonar agudo. ¿Cómo está?
Parada. Oye, ¿cuántas semanas son? Ah, yo sé conozco, 30 semanas. ¿Cuánto tiempo lleva en parada? Lleva 2 minutos. Vale, pues podéis ponerle de todo, pero si no sale la parada tengo que hacer una cesárea. Pero el fibrinolítico. ¿Podemos poner el fibrinolítico? Sí, ¿lo podéis poner? Se lo ponemos. En un bolo. A ver, alguien que borra porque yo no puedo dejar de... Vale, han pasado 3 minutos, vamos a ver cómo está. Para un poquito, vamos a ver. Miguel Ángel, No, quiero que hagáis el dato. ¿siguen la sistolia? Sí. De urgencia, para que corte. En la U, usan el dato y venga a reanimar. 1 miligramo, otro miligramo de adrenalina. Luz, ¿puedes avisar a la matrona para que venga un equipo de cesárea perimorte? A ver, un poquito de Paco. 1 miligramo de adrenalina y Paco, saquéis por unos favor, Vale. vete preparándote una cesárea Adrenalina perimorte. Vete por aquí. puesta, fibrinolítico puesto. Vamos a pasarle un bolo también de líquido. Vamos a pasarle un suelo fisiológico de 500 a chorro. Gasometría. De una gasometría. Esa es la gasometría. ¿Podéis dar masaje? Pero Vamos sí. a llamarlo a... Vale. Bueno, esto voy a hacerlo como si lo estuviéramos haciendo. Vale. Como si lo Un poquito de estuviéramos bicarbonato no habrá que ponerlo, lo ponemos yo, ¿no? 100 mililitros de bicarbonato 1 molar. Ya llevamos 2 adrenalinas, bicarbonato, 500 mililitros de suero fisiológico a tope. Vamos a ver una foto. Le hemos puesto el fibrinolítico. Vamos a ver si tiene ritmo. No sale, ¿eh? No sale. ¿Cuánto tiempo llevamos de parada, doctor? Pues llevamos 6 minutos, puede ser. ¿Vas a hacer una cesárea? 6 minutos tengo que hacer una cesárea. Bueno, si tú lo dices. No, tengo que hacer una cesárea, ya. Tú sigue. Sigue. ¿Quién está el pediatra? Miguel Ángel. ¿El pediatra? Estás sangrando. ¿Le habéis puesto fibrinolítico? Sí. Estás sangrando un huevo, macho. Un huevo. Va a clampar. Insta. Oye, tíos. ¿Cómo va? ¿Cómo va esto? Pues Podemos historia con Esto una está sangrando un huevo. acidosis. Paramos un poco. Ritmo. Ya va algo de sangre. Coño, tiene. ¿Vale? Bueno. No, que no está ni huevo más aquí. A ver, yo creo que te has precipitado un poco. Yo creo que vamos a ver. ¿Cómo está la paciente? Pues mira. Bien. De momento ya recuperado. Muy bien. Muchas gracias. Pero está sangrando. Está sangrando el huevo. Luego hacemos un debriefing del debriefing. ¿Qué tal ese niño? Perfecto, el niño está perfecto. ¿La mujer ha ido bien? Hombre, está con 9,5. Bueno, ¿Cuánta sangre le pido? ¿Qué le A ver, pido? vamos a revolver otra vez todo. El tubo endotraqueal marca 22. Saturación, todavía seguimos con una saturación baja, pero bueno, en parte es normal porque le acabamos de poner el fibrinolítico, esto llevará tiempo. Hemos mejorado bueno, la auscultación, vamos a ver si la auscultación es simétrica. Se supone que estamos confiados del 100%. Esto sangra, ¿eh? ¿Qué hacemos con la pornografía? Un Miguel momento. Ángel, tranquilitos, por favor. Ruth, me has traído, dame la bandeja de 2 hilos porque voy a coser, ¿vale? Esto sangra un huevo. Bien. La ventilación es simétrica. Vale, hilo. Tenemos- Tenemos la pequeña hija. Me preguntan que qué necesitáis. Esto está sangrando. Plasma, Esto está vale, pues ahora habría que ponerle precipitados, habría que ponerle plasma, habría que ponerle sangre. Un poco de todo. Lo que diríamos, Pues sí. se lo mueve. Claro. Puedo ponérsele, pues, Es que sí, sí, lo ponemos, quédeselo al banco, urgente, y mientras tanto vamos a ponerle... 4 unidades de concentrado de matiles, 4 de plaquetas, pone 2 gramos de fluorógeno, por favor, y de plaquetas. Plasma, 3 unidades de plasma. Vale, esto parece, esto está cosido. Bien. Y Estamos hablando de la la hemodinámica, bueno, pues ya tenemos un índice cardíaco de 3. Muchas gracias.